culpa de Gabriel García Márquez. Resulta que yo estaba haciendo facultad de Derecho y hace verano, después que hice primer año, ese verano leí La hojarasca de García Márquez y me dije a mí mismo, pero yo quiero estudiar esto. Y bueno, siempre sentí que las leyes eran como muy lejanas a mí, que eso de... no me veía como abogada. Y me fui a LIPA, me inscribí y acá estoy. Fue así como descubrí mi vocación. Siempre me gustó la docencia. Tengo una tía docente, maestra, que siempre fue como un modelo bastante fuerte en mi vida. Y de chica siempre jugábamos a las maestras y todas esas cosas, entonces siempre estuvo como fluyendo mi vocación docente, pero la literatura fue por culpa de García Márquez. ¿Qué ocupa la danza en su vida? La danza es otra, yo me enamoré de dos mujeres en la vida, la danza y la literatura. Ese lugar ocupa la danza en mi vida. Quizá tendría que haber, si hay algo que tengo que repensar de mi vida, tendría que haberle dedicado mucho más tiempo a bailar. Yo me dediqué años, de hecho desde el año 88 estoy en la docencia de la danza, entonces dejé de bailar, ¿no? Capaz que tendría que haberle dedicado más tiempo a bailar, pero ayer tengo una compañera de mis años de danza moderna, que hacíamos con Eber Rosa, éramos alumnas de Eber Rosa. Pero claro, lo que pasa es que no podía bailar tampoco porque mi identidad no me lo permitía en aquel momento. Entonces, bueno, decidí irme a la docencia de la danza, donde seguía conectada con la danza desde otro lugar. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la comunidad trans? Las más urgentes. Ay, a ver, primero el respeto, ¿no? Respetar a las personas trans como personas, como seres humanos. Después ya empezaríamos con lo que tiene que ver con derechos humanos básicos. El acceso a la educación, el acceso y la permanencia en la educación. Porque una cosa es, yo siempre digo, yo voy, me inscribo en facultad de ingeniería y accedo. Pero ¿cómo permanezco? ¿Cómo me sostengo ante la discriminación, el bullying y todo? Entonces, el acceso y la permanencia en la educación, el acceso y la permanencia en el trabajo, el acceso y la permanencia a derechos como la vivienda, como la salud, como la alimentación en este momento. Eso sería como lo más urgente. Yo pondría respeto, pondría trabajo, pondría vivienda, educación, como en esos lugares más o menos. La pregunta era, ¿consideras que la ley integral para las personas transgénero cambió visible en nuestra sociedad? No. ¿No? No. Lo que cambió es la legislación y cambió el obligar al Estado, ¿no? Y a la sociedad en general a reconocer derechos. Eso sí lo cambió. Ahora, que esos derechos reconocidos estén siendo respetados es otro problema, es otro tema. A ver, primero, ¿por qué no están siendo respetados? Porque hay una cosa real que es una ley para ser implementada necesita presupuesto y esta ley no tiene presupuesto. Primera cosa, por lo tanto es muy difícil de ser implementada. Se bajó el presupuesto para la educación, se bajó el presupuesto para la salud, no hay planes de vivienda como establece la ley, entonces no. Y lo otro que nos está faltando es el cambio cultural, lograr ese cambio cultural. Porque puede estar la ley, puede ser reconocido, los derechos y todo lo demás, pero si como sociedad seguimos discriminando, seguimos enseñando a discriminar,
seguimos transmitiendo la violencia, transmitiendo la discriminación, una ley no te para eso. Entonces sí hay que trabajar en el cambio cultural muchísimo. Digamos que la ley lo que hizo fue legalizar lo que era ilegal. Y cuando una ley legaliza, tiene un impacto social en el que, bueno, ahora es legal, entonces ahora no se puede hacer tal cosa. Eso no quiere decir que la violencia no siga, que el no reconocimiento, el no acceso no siga. ¿Qué la motivó a luchar por los derechos de las personas trans? Lo que pasé, mi propia vida, las violencias que recibí, el no poder el no poder estudiar siendo yo, expresando mi género, el haber recibido mucha violencia institucional, mucha violencia social, y el no querer que las generaciones que venían detrás de mí vivieran lo mismo. Eso me movió muchísimo, me mueve mucho la injusticia, a mí la injusticia llega a angustiarme, llega a generar un estado emocional muy doloroso, y creo que las personas no puedan gozar de sus derechos es un acto de injusticia. Entonces dije, bueno, yo habito esta identidad y no quiero que las otras personas que habitan mi identidad vivan lo mismo. Entonces voy a poner mi granito de arena. Capaz que no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a poner mi granito de arena y voy a visibilizar cosas. ¿Las personas trans hemos progresado como sociedad en este aspecto? A ver, sí, hay progresos, ¿verdad? De hecho, ustedes están tomando este tema y ustedes están acá hablando con una persona trans, ¿verdad? Entonces sí hay progreso, y esto es lo lindo. Y sobre todo en las generaciones más jóvenes, como ustedes, ¿no? Donde ya ustedes vienen viendo como vienen teniendo otra mirada que la que tenemos nosotros, las más viejas, los más viejos, ¿no? Claro, tienen otra mirada, y eso garantiza que va a haber un cambio social y que va a haber un cambio de paradigma. Pero sí, las discriminaciones siguen. A ver, hay discursos de odio, hay discursos de ciertas iglesias que son discursos de odio, ¿no? Lo vimos cuando luchábamos por que querían derogar la ley integral para personas trans. Quien llevaba adelante ese discurso en contra de las personas trans eran pastores evangelistas. Eso lo vimos, no lo estoy inventando, ¿verdad? Sí hay un discurso de odio que tiene que ver con las iglesias, sobre todo las neopentecostales. Hay un discurso de odio que tiene que ver con los grupos antiderechos, ¿no? Hay un discurso de odio que tiene que ver con la clase militar, con la clase policial. Hay un discurso de odio que se está escuchando. Y ese discurso de odio se proyecta a la sociedad, a ese entorno religioso, a ese entorno social, a ese entorno antiderecho, se proyecta. Y entonces empiezan a sentir esos discursos de odio, y la pandemia los ha mostrado muchísimo, porque esos discursos de odio son a través de las redes sociales. Entonces, como yo digo, detrás de un monitor todo el mundo hace y deshace, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vos decís, bueno, decímelo de frente? Entonces, ahí aparecen estos discursos de odio, y bueno, y que muchas veces seguimos replicando esto que les decía, el tema de la discriminación, ¿no? Porque, a ver, están en una familia mirando un partido de fútbol y yo qué sé, no sé, alguien dice, pero maricón, ¿por qué erraste ese gol? Entonces, los niños, las niñas aprenden que ser maricón está mal, ¿no? Y eso es un discurso que se va replicando, que tenemos que empezar a romper y a deconstruir.
¿Considerás que debería haber más apoyo en los liceos para los y las estudiantes trans? Y si es así, ¿qué tipo de apoyo? Sí, debería haber mucho más apoyo. Entre otras cosas, uno de los apoyos que sería muy importante es el acompañamiento a las trayectorias educativas, el sostener a la persona trans. Y eso, ese tipo de apoyo tendría que ser a través de dos formas. Una forma sería a través de pares, ¿no? O sea, otras personas trans que pudieran acompañar, pero también tendría que haber apoyo de personas que no fuesen trans, que fuesen personas cis, aliadas, ¿no? Que tengan una sensibilidad, una formación. Yo, a ver, con ese tema de formarse en los cursos académicos y tal, puede estar muy formada y ser una yegua, ¿no? Tal cual. Yo apuesto más a la sensibilidad, ¿no? Y a la empatía. Entonces, sí, tendría que haber. Y además tendría que todos los docentes, como les decía, tendrían que ser conocedores de la ley, porque el artículo primero de la Ley Integral para Personas Trans dice, por ejemplo, que todas las personas debemos ser respetadas en nuestra identidad de género y llamadas por nuestro nombre identitario. Y eso no se respeta. Y la comunidad educativa, la comunidad docente debería saber esto, porque si no está incurriendo en un delito. Cuando no cumplís una ley estás incurriendo en un delito. Y bueno, y la gente no lo sabe, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto, el apoyo, el acompañamiento en las trayectorias educativas, el intervenir cuando suceden situaciones de violencia, ¿no? Y el saber dónde intervenir, porque, a ver, este año mismo tuvimos un problema con un chico trans en un auto en el interior del país, que otros dos chicos, bueno, lo violentaban al punto que lo quisieron violar, ¿no? En el propio centro educativo, no afuera. Y cuando hablo con la directora me dice, yo no puedo atenderte ahora, te paso con la psicóloga. Dije yo, eso ya me está dando un indicio de lo que pasa. Hablo con la psicóloga y la psicóloga me termina diciendo que tienen que atender a los violentos porque el chico trans tiene el apoyo de la madre. Entonces, en realidad, ahí en el centro educativo tenían que atender a los violentos porque venían de unas familias violentas, pobrecitos. What? ¿No? Entonces, saber cómo acompañar y saber cómo intervenir y dónde tenés que intervenir y desde qué lugar tenés que intervenir, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece súper importante. Un gusto, Micaela, de Quinto Humanístico, y quería saber cuál fue el momento más difícil de transitar por ser una persona trans y si te viste afectada por las críticas o la discriminación. Ay, ¿cuál fue la más difícil? Hay situaciones difíciles, pero ¿cuál fue la más? Vos me contaste una el otro día que no, seguramente no fue la más difícil, la del ómnibus escuchando a Petinati, que fue muy buena. Ah, bueno, esa sí. Esa sí. Esa, claro, Hay que escuchar a estábamos Petinati igual. En el ómnibus, pobre, claro. Claramente. Estábamos en plena lucha en contra de quienes antes del 5 de agosto del 2019, que fue la votación para derogar la ley, en realidad era un plebiscito, estábamos ahí en plena lucha, faltaban unos días, subo a un ómnibus y estaban hablando en contra de la ley integral para personas trans. ¿Por qué la gente tenía que ir a votar para derogar? Cuando voy a sentarme, el chofer sube a todo lo que da, pero reventaba los oídos la radio, ¿no? Con ese discurso. Entonces me levanté y fui y le dije, mira, vos escuchar lo que quieras, pero no me obligues ni a mí ni a los pasajeros a escuchar. Por otro lado, te voy a decir que lo que vos estás haciendo es violencia y yo te puedo denunciar por violento. Así que, bajás esto o te denuncio en este momento. Lo bajó, me voy a sentar y todo el mundo empezó a aplaudir. Eso estuvo bueno. Pero bueno, esa fue una situación difícil. Pero yo qué sé, yo acá en este liceo viví situaciones difíciles también. Cuando yo empecé a expresar mi identidad de género. Porque una puede tener la identidad de género la vida entera. De hecho, las personas trans empezamos a manifestar la identidad
a los 2, 3, 4 años. Pero el otro problema es expresarte, es decir, mostrar tu identidad de género. Y bueno, y a mí me pasó acá, en este liceo, con otra dirección, por supuesto, pero me pasó que encontraba al director observándome por la ventana del salón para ver lo que hacía, o que entraba a mi salón de clase, yo vestida así, y decía, porque el profesor tal cosa, porque el profesor tal otra. Eso lo hacía un director de este liceo. Y hasta que un alumno, y fue un alumno varón, además, levantó la mano y le dijo, ella es profesora. Si usted no la respeta a ella, nosotros no lo vamos a respetar a usted. Ay, no, me muero. Lloro ahí. Morí de amor. Y sí. Morí de amor. No sabía ni lo que es. Y bueno, pero claro, el discurso era, hasta que no me traigas la cédula, para mí seguís siendo fulano de tal, ¿no? Entonces, bueno, esto lo viví en mi otro trabajo también, viví esto mismo de la cédula, y se viven estas cosas, y que tenés que estar como siempre probando, que sos buena docente, que bueno, que no te sobrepasas con los alumnos, que siempre tenés que estar demostrando en este liceo me pasó también que una escritura. Yo vine con una pollera más larga que esta. Y estábamos en un examen de literatura, obvio, no estaba en un examen de química. Estábamos en un examen, después que lo dije lo pensé. Estábamos tomando un examen, entonces una escritora acá me dice, profesora, pero su pollera es muy corta, mi pollera por acá. Y justo ese día la otra profesora que había venido tenía una pollera más corta que esta. Dije, ¿por qué la mía es corta y la de la profesora no? Quedó atónito, ¿no? Eso también me pasó. Te pasa como esas microviolencias, esos controles, esas cosas. Yo porque ya me acostumbré, ya no doy bolilla, pero y lo tomo como... Claro, pero siempre estás en la mira de que... Pero siempre estás en la mira, sí. Siempre estás en la mira. Sí. Y un día te puede afectar con un día no. Exacto, depende de cómo estés. Lucía, soy de cuarto 3 y mi pregunta era, ¿tenés alguna frase o libro con el que te sientas identificada? Ay, sí. Muchos. Me gusta mucho, leo mucho Memorias de Adriano, de Margarita Ursenar. Me encanta ese libro, aparte empieza hablando del cuerpo. Bueno, leo mucho, obviamente, Idea Vilariño. Amor de la vida entera. ¿No? Leo Bueno, hoy Soledad Gago, en su entrevista, la nombró. Mira. Digo, sí. Vos sabés que la pude conocer personalmente. Ah, no te Iba puedo. caminando yo cruzando Plaza Independencia y ella iba cruzando. Y le dije, por favor, necesito besar esas manos. No le pido más nada, la amo. Y me dice, no solo vas a besar estas manos, sino que me vas a dar un abrazo. Ay, no, me muero. Ya está. Bueno, como te decía, Idea Vilariño me encanta. Y bueno, obviamente García Márquez también me gusta mucho, obviamente hizo descubrir mi vocación, entonces siempre vuelvo a García Márquez, cada tanto vuelvo a García Márquez. Pero bueno, esos son como mis preferidos, ¿no? Y en general amo la poesía femenina, me gusta mucho, y sobre todo la poesía femenina visceral. Eso me encanta. por la oportunidad. Y mi pregunta iba con lo que venías diciendo, si tuvieras que elegir una persona que te haya inspirado en la vida, ¿quién sería? Mi padre era el tipo más solidario del mundo. No. Mi padre era capaz de sacarse los zapatos que venía caminando por la calle para dárselo a alguien que precisaba, ¿no? Yo vengo de una familia muy pobre, pero siempre había un plato de comida para quien estaba necesitando, ¿no? Y
padre siempre nos enseñó que veníamos a este mundo a dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontrábamos, que teníamos que ser felices sin molestar a nadie. Entonces es como mi gran ídolo. Tuve una relación muy linda con mi padre. De hecho, mi padre fue el primero en toda mi familia, fue el primero que me apoyó, que me aceptó y que me acompañó, ¿no? Un tipo que, aparte, estaba en dejó el tercer año de escuela, era ferrocarrilero, o sea, ahí te rompe eso de que la cultura tiene que ver. Tal cual. Pero bueno, obviamente todo eso lo hizo por amor. Ay, no solo conmigo, sino con todas mis hermanas. Pero sí, mi padre es como mi gran ídolo. Y bueno, yo qué sé, después si me preguntás a nivel más macro, ¿no? Y bueno, me encanta me encanta María Galindo, me encanta ella y su discurso y su accionar, me siento muy identificada con ella. No sé si la conocen, es una feminista boliviana, ¿no? Que habla además de la política cotidiana, que es lo que yo hago, eso, la política de la cotidianidad, estar con el compañero, con la compañera, cuando me necesita, donde me necesita, ¿no? Entonces yo siempre digo que me gusta trabajar con las personas, la comunidad trans más vulnerable más vulnerada de una comunidad vulnerada. Entonces trabajo con personas trans privadas de libertad, trabajo con las personas trans más pobres, trabajo con las personas trans migrantes, trabajo con las personas trans afrodescendientes, y trabajo con... No es que no me interese, trabajo también, pero bueno, no es como mi cotidianeidad trabajar con, yo que sé, una compañera trans que, yo que sé, tiene su apartamento, su auto, el cosito. No es una cuestión de clase tampoco, no es que esa compañera no necesite y si me necesita voy a estar. Pero yo me gusta más trabajar con lo otro, ¿no? Y María Galindo tiene como esta cuestión de la política de la cotidianeidad. Y si me preguntás, iría por ahí, un poco Rigoberta Menchú, también algo de, no todo, pero algo de Mandela, por supuesto, te digo así como de los grandes referentes, ¿no? Como un poco de cada uno. Mi pregunta es esta: ¿qué se siente ser parte del colectivo trans de nuestro país? Una gran responsabilidad. Eso es lo primero que siento en todos los aspectos, porque el colectivo trans siempre fue un colectivo, bueno, históricamente violentado, estigmatizado, puesto en lugares al borde de la sociedad. Entonces, hay lugares y hay no lugares para la comunidad trans. Ser parte de la comunidad trans y además ser docente, y además ser militante, y además luchar por los derechos, y además todo eso, me hace sentir una gran responsabilidad de cambiar la imagen social que se tiene de la comunidad trans, ¿no? Y decir, bueno, las personas trans no solo fuimos hechas para habitar una esquina en una noche, sino también que podemos habitar otros espacios. Pero hay que habitar esos otros espacios con mucha responsabilidad, porque en realidad cuando nos juzgan a una, nos juzgan a todas. No pasa en los varones. Cuando juzgan a un varón, juzgan a ese varón. Cuando juzgan a una mujer, juzgan a esa mujer. Cuando juzgan a una trans, juzgan a todas. Hay que tener como mucha responsabilidad. Es lo primero que me viene. Y lo segundo es la solidaridad. Yo el trabajo social que hago, lo hago pura y exclusivamente por solidaridad, no por una necesidad personal. Yo siempre digo lo mismo, yo soy, en todo caso soy una persona trans que gozo de mis derechos. Tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, gozo de mis derechos. Pero no todas las personas trans lo hacen. Entonces, en realidad, mi lucha es por solidaridad, no por una cuestión personal.
Bien. Yo tengo la última y siento que es una de las más lindas, que es si tenés alguna meta o deseo por cumplir que aún no lo hayas hecho. Bueno, sí. Mi meta sería a nivel... mi meta sería que todos fuésemos iguales y respetables. ¿Ah? Ese sería como mi deseo, ¿verdad? Y después a nivel personal, ustedes se van a reír, soy muy básica. Pero sí, a nivel personal es poder jubilarme y poder irme a vivir a una playa, al campo, así, lejos de todo. Quien pudiera. De la playa. Lo básico es lo más lindo. Lejos de todo y vivir mi vejez en paz. Sí, es como, eso también es como un sueño que tengo. Y bueno, espero que se logre. ¿Qué te motivó a cambiar de género? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o vos misma fue lo que te motivó Iniciativo. a cambiar de género? Ajá. En realidad lo traje. No me motivó. A ver, la identidad de género es algo que uno trae. Yo siempre digo, no elegimos la nariz con la que nacer, no elegimos la ciudad en la que nacer, ni la familia en la que nacer. No elegimos la identidad de género en la que construirnos, ¿verdad? Porque nadie, en ningún momento nos dijeron, bueno, vos vas a ser cis, vas a construirte en el género que te asignaron al nacer o no. No nos dijeron nunca eso. Entonces no elegimos. Viene con nosotros. Lo vamos descubriendo a lo largo de la vida, antes o después lo vamos descubriendo. Ahora, ¿qué me motivó para expresar, para exteriorizar la identidad de género que yo tengo? La honestidad. Porque yo odio la deshonestidad y odio la mentira. Si hay algo que no hay mucha cosa que me pueda hacer enojar en la vida, pero si hay algo que me puede hacer enojar muy mal, es la injusticia y la mentira. Eso sí, pero te cierro la puerta, ¿no? Y bueno, y en un momento sentí que yo estaba mintiendo. Sentí que yo en realidad me sentía femenina y que me estaba expresándome en masculino. Nunca fui muy masculina. Aclaremos esto, ¿no? Nunca fui muy masculina. Nunca usé zapatos de varón, por ejemplo, ¿no? Siempre usaba chatitas, pero femeninas, ¿no? Nunca usé pantalones grandes, siempre usé pantalones muy justos, cosas así. No era muy femenina, que digamos. Muy masculina, que digamos. Pero bueno, lo que me motivó a decir, bueno, tengo que empezar a expresar mi identidad de género fue la honestidad. Tengo que ser honesta, tengo que mostrarle al mundo lo que yo soy. Y bueno, eso te trae obviamente que no fue un proceso de un día para el otro, no aparecía el otro día acá de pollera y tacos. Fue un proceso muy lento y también, viste, ahí yo siempre lo reconozco, mis alumnos tuvieron mucha incidencia. Recuerdo así una anécdota que ese gurino se ve ni de acordar la perra vida que es lo que hizo, pero para mí fue lo que me dijo así, por ese camino. Recuerdo que yo traía siempre, nunca usé portafolio y nada, siempre usé, bueno, en mi época, usé carteras grandes, siempre bolsones, carteras grandes, ¿no? En realidad eran carteras, pero bueno, era una cartera propiamente dicha, entonces con esas cosas andróginas. Entonces me acuerdo que estaba buscando la cartera, buscando un borrador, buscando. Un chiquilín, en este liceo, en el salón de arriba, estoy hablando del 90 y algo, ¿no? Me dice, yo no entiendo por qué las mujeres guardan tantas cosas en la cartera que después no encuentran lo que buscan. Dije, te amo. Yo dije, esto es lo que me está diciendo, es por acá, es por este camino, ¿no? Porque siempre necesitas como esto. A esta altura de mi vida, obvio, yo no necesito la aprobación del otro, de la otra edad, pero cuando estás en el tránsito,
sí la necesitas como una reafirmación. Son como cosas pequeñas Que son, que son claves. claro, exacto. Y que son inmensas, porque a mí eso que él me dijo me quedó grabado hasta el día de hoy. Te estoy hablando que fue en el año 90 y algo, ¿no? Me quedó grabado y yo dije, sí, es por acá, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas. Entonces, siempre digo que mis alumnos siempre han sido como han incidido montones en mí, en mi construcción, en mi camino, en mi tránsito, en montones de cosas. Y vos seguramente en ellos también. Y supongo que sí, porque no es fácil entrar a una clase y que tengas una profesora trans y de literatura todavía. No es fácil soportar eso. No, sí, hay muchos que, por ejemplo, cuando termina el año, se acercan o me escriben y, por ejemplo, me escriben cosas como, ay, yo pensaba, tenía cierta imagen de las personas trans, de las mujeres trans, y ahora me doy cuenta que mi imagen cambió, que en realidad es otra cosa, o yo no pensaba que las personas trans podrían ser profesoras, podrían ser esto, y ahora me doy cuenta que sí, gracias por enseñarme esto. Padres, madres que me escriben y me dicen, tengo ahí por Facebook, me escriben, tengo ahí los escritos, me dicen, por suerte a mi hijo le tocaste vos como profesora porque así deconstruye la cabeza. Bárbaro, genial. Entonces, bueno, sí, supongo que hay incidencia en los alumnos también. Sí. Bueno, muchas gracias. Pero por favor, Ale, gente, gracias a ustedes. un me placer. encantó.